Nos toca el capítulo número 7 del libro de Josué. Nos toca el capítulo número 7 del libro de Josué. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí estamos viendo que ellos recientes fueron, recuerdan, ellos atacaron, fue la toma de Jericó, el devocional anterior, atacaron y Dios le dio la victoria cuando atacaron a Jericó. Pero en medio de la guerra, Dios había dicho que no tocaran nada, que no podían tomar nada porque era anatema todo. Y solamente se escogió algunas cosas que fueron para el servicio del Señor. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel cometió un error. Entonces aquí vemos el error que cometió. Ahí vemos que desobedecieron a las instrucciones del Todopoderoso Jehová de los ejércitos que el Señor les había dado. Les habían dado unas instrucciones precisas y ellos tenían que obedecer, someterse a como Dios les había explicado las cosas. Pero aquí vemos que alguien del pueblo, un hombre llamado Acán, había robado algunas de esas cosas que eran anatema para el Señor. Y el Señor se enojó, se airó. Entonces vamos a ver qué sucedió aquí. 2. Bueno, otra vez nuevamente, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, desobedecieron a Dios en cuanto al anatema, a todos los objetos, las cosas que eran maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante. Fíjense lo que pasó. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda
delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Anatema, maldito. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Wow, vamos a detenernos aquí un momento. Como ya lo mencionamos, ellos habían recibido instrucciones del Señor. Ellos no podían tocar nada, agarrar nada, porque todo era anatema para que no se contaminaran. Y aquí vemos que alguien del pueblo fue tentado, prácticamente codició lo del anatema y tomó cosas que Dios había dicho que no tomasen. Entonces, ¿qué sucede? Por uno que hizo eso, fíjense cómo las consecuencias las pagó todo el pueblo. Por una persona que hace eso, las consecuencias las pagó todo un pueblo. Ustedes se recuerdan cuando el caso de María, la hermana de Moisés, ella comenzó a murmurar en contra de su hermano y le cayó lepra. Por misericordia de Dios, Dios no la mató, pero sí le dio lepra y ella tuvo que ser apartada 7 días fuera del campamento. Y durante esos 7 días, ¿qué trajo eso? Detenimiento. Porque el pueblo de Israel tuvo que esperar a que pasaran los 7 días para que ella fuese limpiada y se reincorporara al campamento. O sea que ahí entra detenimiento, no hay avance, porque hay que esperar que todo se arregle, que todo se restablezca, que todo se acomode. Entonces fíjense aquí que un hombre, acá, hijo de carne, como dice aquí, tomó, sustrajo cosas que el Señor había dicho que no tomaran, o sea, nada, porque era anatema. Si tomaban eso era contaminación. Iba a traer maldición sobre su vida, sobre su casa. Y aquí vemos que la maldición no cayó solamente sobre él, porque él fue el que pecó. Aquí vamos a ver que la maldición cayó también sobre su casa. Y no solamente sobre su casa, mujer, hijos, sobre todo, aún hasta sus animales, todo lo que él poseía. Y aquí vemos que esa maldición no cayó solamente sobre él, que fue el que pecó. Cayó hasta sobre el pueblo de Israel, porque fíjense que fueron a la guerra sus compañeros y miren los que murieron. Creo que dijo que 36 cuando fueron a pelear. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Ellos no tuvieron que ver nada con eso porque ellos no tomaron del anatema. Ellos no habían pecado. Ellos no fueron los que cometieron ese delito. Y sin embargo, fíjense cómo la maldición los alcanzó. Prácticamente cayó sobre el pueblo de Israel. Por eso que cuando Dios habla, el Señor habla, dice el pueblo de Israel. No llama específicamente a un hombre, el pueblo. La maldición había caído sobre el pueblo prácticamente. Aquí vemos también lo delicado en cuanto es un hogar, cuando estamos en un hogar, cuando se habla de un hogar. Cuando la cabeza, el hombre o también la mujer, la esposa abre puertas.
Por eso es que la palabra del Señor dice en Deuteronomio, que Dios pone de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice, escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu familia y tu descendencia. Tú y tu descendencia. Porque de acuerdo de lo que uno haga, si uno vive con el Señor, obedece al Señor, vive la palabra, uno está alineado en la palabra, esas bendiciones van a venir sobre mi vida, pero también sobre mi familia, mi casa, todo lo que yo tengo. Pero si la persona vive en desobediencia, en rebeldía a Dios, apartado de las cosas de Dios, una persona puede estar metida los 7 días de la semana en la iglesia. Puede estar metido los 7 días de la semana. Pero si esa persona no vive conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, nada está haciendo. Está viviendo en desobediencia, rebeldía. Entonces esas maldiciones que le llegan a él, no solamente le llegan a él, sino a su familia, a su casa. Entonces eso es delicado. Eso es delicado. Eso es delicado. También lo llevaríamos a nivel de comunidad. Cuando Dios da instrucciones a través de su palabra o habla directamente, hay que obedecer. Cuando uno hace lo contrario que Dios ha establecido, que Dios ha mandado, a través de sus mandamientos, de sus estatutos, de algo que Él ya ha dicho, y la persona hace lo contrario, eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Ayudemos, el pueblo de Israel recibió instrucciones cuando en el momento de ir a la guerra, que no podían tomar nada, porque todo era anatema. Todo era anatema. Solamente se tomó unas cosas que fueron para el servicio del Señor. Pero nada podían tomar nada. Entonces no podían desobedecer, porque la desobediencia, tanto la obediencia como la desobediencia trae consecuencias. Si uno obedece, eso va a traer como consecuencia bendición. Dice que las bendiciones no alcanzarán. Pero si yo desobedezco, hago lo contrario a lo que Dios me manda hacer, eso también va a traer consecuencias, pero que va a traer maldición. Esa maldición es claro que alcanzarán a la persona. Le alcanzan a la casa, a todos. Eso es en el mundo espiritual, trae consecuencias. Un hogar, y de repente alguien en la casa, de los que conviven en el hogar, puede pecar, abrir puertas. De cuando se le abre la puerta al enemigo, entra y se riega en toda la casa. Eso trae problemas. Porque eso es espiritual y eso se riega. Se riega. Aquí estamos viendo que uno del pueblo, no fue la cabeza, vamos a decir aquí que fue Josué, no, fue uno del pueblo. Se abrió la puerta, vimos que uno del pueblo fue que pecó, y por esa puerta, por ese pecado, fíjense cómo entró, maldición sobre todo el pueblo de Israel, porque murieron personas que no tenían nada que ver con eso. Murieron personas. Ni siquiera murió directamente el que pecó, el que tomó de la anatema, sino que murieron otros. Entonces así pasa en los hogares también. En los hogares. Cuando alguien del hogar hace cosas que a Dios aborrece, meten en el hogar de repente idolatría. De repente vemos un hogar que hay hijos varones y ven pornografía. Eso trae consecuencias. O de repente en el hogar no es pornografía, pero de repente la persona, el hijo no es cristiano y tiene idolatría. ¿Me entiendes? Entonces eso está ofendiendo. Eso allí perjudica todo lo que es el hogar. Porque se está abriendo puertas, se está ofendiendo a Dios. Se está ofendiendo a Dios. Para enfocarlo lo que es la parte a la idolatría. Entonces está ofendiendo a Dios, aunque aquí eran objetos de maldición. Ahorita vamos a leer los objetos. Entonces puede ser cualquier cosa.
que uno meta en la casa que sea que esté contaminado, dedicado al enemigo, dedicado al enemigo. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que entra en nuestros hogares, lo que entra en nuestros hogares. Hay muchos hermanos, por ejemplo, yo he visto, yo he ido en congregaciones, que a veces yo veo hermanos que tienen de repente una cadena y el dije que tiene es un símbolo satánico, pero ellos no lo saben. Muchas veces usan aros y el símbolo que tiene el aro es un símbolo satánico y no saben. Hay muchas personas, yo he visto, por ejemplo, que usan bases para la cara y esa base, el nombre que tiene la base es un nombre que está dedicado a la tiniebla. Y así hasta la comida. Hay comidas que, por ejemplo, hay un azúcar en un país, yo estoy dando de ejemplo, que se llama la pastora. Y la pastora es una idolatría. Y así hay muchas comidas que tienen nombre de idolatría. Y esas cosas las introducen en los hogares y las usan para el consumo. Entonces, ¿qué puede traer eso como consecuencia? Enfermedad al hogar, a los miembros de la casa. ¿Por qué? Porque son objetos que son dedicados a la tiniebla. Son objetos que son de maldición. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar pendiente de todos esos detalles. Siempre hay que investigar las cosas, de dónde viene esto, cuando uno ve un nombre y de dónde sacaron ese nombre, investigarlo. Mira, ahí está en Google sale todo. En Google sale todo. Entonces el trabajo de nosotros es, dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Fíjense lo que dice, mi pueblo perece o peca, otras versiones, porque le faltó conocimiento. O sea, es responsabilidad de nosotros los hijos de Dios, tener ese conocimiento. Es responsabilidad de nosotros estar pendientes de todo, de investigar lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, todo. Y orar por todo hay que orar. Amén, vamos a hacerlo. Dice, 4, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí. O sea, el pueblo de Israel, que subieron como 3,000 hombres, y ellos tuvieron que huir delante de los de ahí. Que supuestamente, o sea, no había posibilidad de que ellos ganaran los de ahí. Por eso es que dijo, no manden mucha gente porque no hizo. Y fíjense, wow, cuando hay pecado, cuando no es Dios, cuando Dios no está el respaldo de Dios en el asunto, hay problemas. Porque ahí vieron lo que dijeron cuando ellos vinieron a hablar. ¿Qué les dijeron los que fueron a inspeccionar allá ahí? No suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguen a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Ellos fueron, inspeccionaron, revisaron. Ah, no, esto va a ser fácil. Esto ni siquiera hay que ir muchos hombres porque esto va a ser fácil. Pero aquí vemos lo delicado es cuando Dios no está respaldando a un pueblo, cuando Dios no está respaldando a una persona. Cuando no está respaldo de Dios, fíjense cómo salen las cosas mal. Derrota, porque Dios no está en el asunto. Supuestamente esto era algo fácil. No había que mandar mucha gente, porque eso era, no, eso rapidito, eso lo iban a ganar, lo iban a conquistar y ya. Pero como Dios no estaba allí en respaldo, fíjense, salieron derrotados. Salieron derrotados. O sea que el que gana no es el fuerte. El que gana no es el que tenga mucho. Allí gana es el que tenga a Dios como respaldo. El que tenga a Dios allí, que esté allí en el asiento presente. Que vaya Dios delante de él como poderoso gigante. Dice el 4.
Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Recuerden que Josué no sabía nada. Allí en ese momento no se sabía nada del anatema. Después que conquistaron a Jericó, ellos fueron a conquistar allí a Ai, pero él no sabía nada que alguien había tomado de las cosas anatemas de Jericó. No sabía nada. Hasta que pasó esto. Y se presentó delante de Dios allí. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá ojalá que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, el número 8. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y es lo que le dice Dios, el Señor. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren todo lo que hicieron. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Wow. Fíjense lo que trae como consecuencia el tener objetos malditos, objetos o cosas, cualquier cosa que pueda ser un anatema. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Fíjense, Dios no quiere nada con el pecado. Nada. Dios allí se apartó. Como quien dice, Dios estaba allí respaldando al pueblo de Israel. Dios estaba firme allí. Desde el momento que quebrantaron el pacto, desobedecieron a Dios, Él vino como que se apartó, se hizo a un lado. Dios estaba allí viendo todo, el Señor estaba allí viendo todo, escuchando todo, pero se apartó. O sea que en ese momento no estaba el respaldo de Dios. No estaba, no estaba. Y eso nos trae mucha conciencia a nosotros, de que cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, como Dios quiere, como Dios guía, el Señor se aparta a un lado, como diciendo, bueno, si tú no quieres, si quieres hacer las cosas a tu manera, como tú quieres, como tú piensas, dices, entonces ahí está, Él viene y se aparta, se pone a un lado, porque Él no va a respaldar lo que Él no ha dicho, lo que Él no ha hablado, lo que no es de Él. Por eso que muchas veces, hijos o hijas de Dios, como quien dice, que tocan contra la pared, porque no está allí el respaldo de Dios, porque Dios no ha mandado, no ha hablado, no ha dicho que hagan esto, aquello, pero la persona lo hace. Entonces vemos que Dios se aparta, se pone a un lado. Él ve todo y escucha todo, pero Él deja a la persona ahí tranquila solo a ver qué, a ver. Fíjense que Él sabía todo, Él sabía que ellos habían desobedecido, habían tomado el anatema, esa persona. Dios lo estaba viendo todo. Y ahí estaba Él tranquilo viendo todo. Después que pasó lo de la derrota y todo eso, ahí fue. Cuando Josué fue a su presencia y miren todo lo que el Señor dijo. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema en medio de vosotros. Fíjense, wow. O sea que en este caso,
No basta solamente con arrepentirse, pedir perdón, sino que el anatema hay que destruirlo, hay que sacarlo del hogar, de la casa. Hasta podría ser de una congregación. Hay que tener mucho cuidado. Porque un objeto que es de maldición puede afectar el hogar, la iglesia, todo. Entonces dice, 13. Ajá, pero aquí dice que Dios va a volver a estar con ellos, pero que primero tenía que destruir el anatema. O sea, que eso hay que pedir perdón a Dios, por supuesto, y sacar eso, destruir eso. 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Fíjense, por medio de ese anatema entra el enemigo en un hogar. Por medio de un anatema puede entrar el enemigo en una congregación. Por medio de un anatema puede entrar el enemigo en la vida de uno. Como dijimos, anatema puede ser cualquier objeto. Hasta la comida, como ya les dije, que vienen ya empaquetadas con el nombre, hasta de una idolatría. Un objeto que fue dedicado al enemigo, todo, cualquier cosa. Hasta una prenda. Hay fábricas y todo que son dedicados al enemigo y le ponen el nombre, un nombre que ni uno entiende ni sabe. Y de repente es el nombre de una deidad. Y así cualquier cosa, un símbolo. A veces hasta un símbolo en una camiseta, un poloche. Y uno lo ve y uno no sabe qué es eso, pero es un símbolo satánico. Y uno ni siquiera sabe. Mi pueblo peca, perece porque le falta conocimiento. Uno tiene que estar pendiente de lo que entra en nuestra casa, lo que traen los hijos, lo que usan los hijos. Si uno ve que tiene un símbolo que no es de Dios, uno lo ve raro, uno investiga. Si uno ve que eso no es de Dios, mira, uno agarra eso y bota eso. Porque recuerden que los hijos están bajo la cobertura de los padres. Y ellos no pueden hacer todo lo que ellos quieran en el hogar porque ellos están bajo la cobertura del padre. O sea, si uno ve, los padres ven que están haciendo algo que atenta, ofende a Dios, ahí los padres tienen que actuar. Porque ellos no van a preferir que ofendan a Dios y que se abra una puerta y al maligno en el hogar. Los padres tienen que estar pendientes. Aún los mismos padres pueden comprar algo sin saber que están metiendo un anatema en la casa. O sea, cualquier cosa, uno tiene que estar pendiente en todo. Dice 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare, fíjense cómo el Señor aquí, él era el que estaba mostrando todo, ¿no? Presten atención como dice aquí. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. O sea que Dios mismo iba mostrando. Dios mismo iba revelando aquí, mostrando, a ver hasta llegar la persona que había cometido ese pecado. 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Fue tomada la tribu de Judá porque Dios, el Señor, iba guiando, iba diciendo, porque el Señor decía que tomaran la tribu de Judá. Se tomó la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomada Sagdi. Ahí el Señor iba guiando, iba diciendo, tomen esto, tomen aquel, este. Ahí van llegando poco a poco a la persona que cometió el pecado. Y se hizo acercar de su casa, aquí, ¿verdad? Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sagdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, fíjate. Llegaron hasta Acán, que fue el que había tomado el anatema, y no porque Josué lo supiera, sino que cuando comenzamos a leer al principio vimos que Jehová iba indicando. O sea, que siempre hay que buscar la dirección de Dios en todo. Dios es el que iba dirigiendo a esto, no a esto, es aquel. Llama a los varones, llama a esto. Siempre el Señor es el que va guiando cada paso que uno va a seguir, cada paso que uno debe de hacer. Y eso es igualito hoy en día. El Señor es el que debe guiar en todo. Señor, hacemos esto, Señor, no hacemos esto, ¿cuál quieres tú que haga? Siempre hay que buscar la dirección de Dios en todo. Y dice, entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Fíjense, un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. No se aguantó. Yo eso lo codició porque era hermoso, dinero, todo, y lo tomó, dice, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Fíjense cómo Dios reveló las cosas. Josué no sabía nada, ni quién era. Pero cuando ellos consultan a Dios, al Señor, fíjense cómo el Señor reveló todo. El Señor revela todos los secretos y lo oculto. Por eso que siempre hay que buscar al Señor en oración, en ayuno, todo. Buscando su dirección, su guía. Y miren cómo el Señor reveló lo que estaba oculto. Entonces el Señor mostró quién era la persona que había cometido ese pecado. Y dice, 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, fíjense, los que no tenían nada que ver con eso. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ustedes saben que conforme a las leyes de antes, ¿verdad? Lo que hizo, pues bueno, eso era el resultado de la muerte. La paga del pecado era muerte. Ellos lo apedrean hasta que la persona apedreada muere. Y después que dice aquí, lo prendieron fuego. Lo quemaron después de apedrear. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y el Valle de Acor, eso quiere decir el Valle de la Desgracia. Porque fue una desgracia lo que pasó. Y ahí vemos que a partir de ahí el Señor dejó de estar enojado. La ira se le quitó. Fíjense que esa era la manera
de arreglar el pecado en el tiempo de la ley. Desobedecieron, hicieron quebrantar un pacto, desobedecieron, robaron todo. Y Dios no perdonó porque la paga del pecado es muerte. Ellos ahí tenían que ejecutar la ley, tenían que ejecutar las consecuencias. Y fíjense que el muchacho hasta dijo, el hombre dijo, sí, verdaderamente pecado, de hecho, hice lo malo, confesó pues su pecado. Y sin embargo no se le fue perdonado. Había que ejecutar las consecuencias. Fíjense. Y cuando es el momento que él agarró eso, no solamente cayó maldición sobre él, sino sobre todo lo que él tenía. Es tremendo, asombroso de verdad todo eso. Y eso también nos ayuda a nosotros, a los hijos de la ciudad de Dios, al pueblo de Cristo. Siempre a estar meditando y estar alerta, pendiente de los anatemas. Porque eso igualito hoy en día sigue siendo pecado delante del Señor. Eso le abre puertas al enemigo. Tenemos que nosotros investigar, conocer de dónde vienen las cosas. Ah, esto se llama así, que nombre es raro, voy a buscar a ver qué significa. Hay que estar pendiente de todo. Por ejemplo, un ejemplo, por aquí donde yo vivo, venden agua potable y aquí la empresa tiene un nombre y el nombre es de una deidad. O sea que esa empresa está dedicada a esa deidad. Entonces, si la persona viene, toma esas aguas sin saber, eso puede traer enfermedad y cosas. Entonces, dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Eso uno tiene que estar apercibida, pendiente de todo, de todo. De la comida, de la ropa, de los objetos, de todo. De todo. De todo. Amén. Padre amado, te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, Señor, a ciento por uno, Padre, en cada uno de los que están escuchando este audio. Por Dios, Señor, y sellamos toda esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, con la preciosa sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.